Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva edición de su podcast Pensamiento Crítico. Ya cambiamos de nombre, ya no es Pensamiento Crítico, Crítico del Pensamiento porque era muy largo y nos hemos centrado en el término de primeros pasos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo y es un gusto para nosotros el poder compartir con ustedes esta experiencia. Como siempre estamos con nuestra gran amiga Gabriela Carrasco. Bienvenida Gaby, un placer estar contigo esta tarde. Muchas gracias, también es un placer para mí estar contigo, estar oyéndote y también es un placer estar con todos ustedes que nos están escuchando y que al igual que nosotros estamos aprendiendo. Y sí, aquí hemos cambiado imagen, hemos cambiado colorcitos, alguna que otra palabra, pero el contenido sigue siendo el mismo, así que no se preocupen. Así es, vamos paso a paso, pasito a pasito, recorriendo este enorme maratón, pero muy felices de compartir con ustedes nuestras experiencias, de compartir con ustedes este proceso y sobre todo de ir abriendo este espacio para que la gente vaya compartiendo con nosotros sus inquietudes. Nada mejor para nosotros que saber qué es lo que ustedes quieren, qué dudas tienen y cómo podemos ayudarles a resolver o a enredar un poquito más eso que les corroe la mente y que no saben cómo encontrar una respuesta a esas preguntas difíciles. ¿No es así, Gabriela? Así es. Y siguiendo, a ver, el podcast pasado estuvimos hablando sobre las religiones. Entonces yo creo que sería oportuno ahora, ya que sigamos la misma línea, que hablemos sobre Dios. ¿Quién es Dios? Esas algunas otras que otras preguntas que ustedes se hacen sobre la existencia de Dios o dioses. Interesante. Te gusta meternos en camisas de once varas, como lo dicen. Yo he estudiado un poco al respecto, no sé mucho, me imagino que tanto como la mayoría. Puedo decirte que a lo largo de la historia la humanidad ha ido transformando su visión de Dios al punto de que actualmente muchos lo encuentran en elementos de carácter material, más allá de esa perspectiva espiritual que tanto nos llena. Para mí, en un inicio, Dios nace como una necesidad, esa necesidad de explicar lo inexplicable, ese sentimiento de tener a alguien que nos vigila, alguien que nos cuida, alguien que nos dice o debió de habernos dicho qué era lo que teníamos que hacer y cómo hacerlo. Pero eso es mi pensamiento del origen. Ya en la actualidad yo tengo una descripción muy personal de Dios. No sé tú, Gaby, qué crees respecto a esto. ¿Estaré equivocado? ¿Será correcto el hecho de que yo crea que Dios se encuentra en la naturaleza, que Dios se encuentra dentro de cada uno de nosotros y que debemos de retomar esos elementos espirituales más que los elementos religiosos con los que hemos crecido? Bueno, yo creo que lo que es Dios, lo que significa diferente para cada uno de nosotros, ya que cada uno de nosotros lo ve de diferente forma. Entonces, si nos ponemos a buscar en Google qué es Dios, quién es Dios, nos va a salir automáticamente que es el ser supremo, omnipotente, o sea que todo lo puede, es omnipresente, o sea que está en todas partes, es omnisciente, o sea que tiene el conocimiento de absolutamente todo, creador, juez, protector, salvador del universo y de toda la humanidad. Eso es lo que vamos a encontrar en Google. Pero realmente, ¿quién es Dios para nosotros? Yo creo que eso ya es alguien diferente. Algunos, como bien decías, Dios es un salvador, el que le consiguió los milagros en momentos de sufrimiento, en momentos de angustia. Dios para otros es liberación, a mí personalmente, como yo creo que pienso lo mismo que tú, creo que Dios está en todas partes, en la naturaleza, en cada uno de esos detalles que nosotros son tan insignificantes para nosotros, pero creo que Dios está ahí, o sea, todo está puesto de una manera en especial para que funcione de la manera correcta para nosotros mismos. Dios está en cada uno de nuestros corazones y en cada uno de nosotros de la forma en como nosotros somos. Para mí eso es Dios. Yo creo que cada persona, como los que nos están escuchando ahorita, cada quien, cada uno de ustedes, yo sé que tienen su perspectiva y su significado de quién es Dios para ustedes. Sí, la verdad es que es un tema algo complejo, porque quienes se apegan a la religión
tienen una descripción bastante estructurada de quién es Dios. Creo que todos coincidimos que es omnisciente, omnipotente, que es el origen de todo y que gracias a él existen diferentes creaciones. Sin embargo, mi pregunta en torno a el debate de qué Dios es lo que significa para nosotros y qué tan cerca podemos estar de él. Al ver el análisis a través del tiempo podemos encontrarnos con religiones que son monoteístas y creen en un único Dios creador. Y en religiones que son politeístas, que creen que hay múltiples dioses y que cada dios se encarga de algún tipo de actividad en particular. Yo por lo menos a nivel personal me considero de religión cristiana y por lo tanto monoteísta, creo en un único Dios. Sin embargo, considero que Dios dentro de su inmensa sabiduría nos creó a su imagen y semejanza, humildes, sencillos, inocentes, pero nos dio el regalo de libre albedrío para que nosotros aprendiésemos a tomar decisiones y sobre esas decisiones que nosotros mismos construyésemos nuestro futuro. Entonces Dios es alguien que fue quien nos creó, pero sí, y esto puede sonar algo controversial, si bien nos tiene y nos lleva de la mano en cada momento, se encuentra bastante lejos del punto en el cual nosotros podemos llegar a comprenderlo por nuestro grado de evolución. Entonces debe de ser... Sí, imagínate, sería demasiado ego para nosotros, o sea, el sentirnos muy importantes o demasiado inteligentes como para saber realmente quién es Dios o decir, ay, yo sé exactamente quién es Dios. No, o sea, no tenemos todavía esa capacidad, como tú dices, todavía estamos aprendiendo, somos parte de él, pero creo que todavía no tenemos el conocimiento realmente para saber quién es él, como así como prueba científica, o sea, todavía no, falta mucho para eso. Creo que sí, falta mucho, pero podemos ver su grandeza en cada elemento que nos rodea. Lo podemos ver en la naturaleza, en las plantas, en los animales, en las estrellas, en las mismas personas, incluso en nosotros mismos. Creo que Dios, desde una perspectiva un poquito más contemporánea, sin entrar tanto en filosofía, vendría a ser ese ser supremo al cual todos aspiramos a ser en determinado momento, y es esa parte del ego que tú mencionas, porque todos queremos llegar a ser mejores en algún momento. Entonces, es ese anhelo de ser mejores, es ese creador que creó la tierra, que nos creó a nosotros, que nos dio el libre albedrío, que nos permite poder disfrutar el día a día, y sobre todo el hecho de que Dios sea considerado amor. Yo, por lo menos a nivel personal, así lo veo y esa es mi relación con él. Una relación directa, una relación que no pasa por pastores, que no pasa por padres, que se centra en la comunión. Que no tiene mediadores. Justo, que se centra precisamente en esa convicción de mi conciencia personal y de mi deseo de ser mejor cada día para poder en determinado momento poder convivir o tener la oportunidad de poder llegar a comprenderlo en algún instante. Exactamente, mucha gente pide, hay pruebas para saber realmente de la existencia de Dios, pero si nos ponemos a pensar un poquito, si hablamos por ejemplo del tema de el cosmológico, perdón, donde todo principio tiene una causa y un efecto, todo viene de algo, ese efecto de algo, pero si bien no de eso no puede pasar infinitamente del principio y causa y efecto, no puede pasar infinitamente así sucesivamente desde el pasado, o sea, tiene que tenerse un origen, un principio, un comienzo. Entonces ahí es donde la gente se pregunta, ok, ¿y cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue ese comienzo? Entonces ahí es cuando nosotros buscamos ese significado en Dios, en ese ser supremo de que Él inició todo para que así poco a poco con el efecto, el causa y la evolución, todo comenzara a tener sentido. Pero hubo un inicio. ¿Y quién hizo ese inicio? Pues el ser supremo, nuestro Dios. O también otra prueba sería lo de la moral que tú dices.
porque nosotros como seres humanos traemos ya como un chip integrado del querer actuar bien, del querer ser bueno, ¿entendés? No actuar como animales, no actuar como primitivos, o actuar de la forma así como de solamente el hecho de alimentarnos, comer y actuar en base a eso, no, sino que siempre hay algo en nuestro corazón que nos dice, este camino es el bueno, este camino es el correcto, tienes que ir por ahí. O sea, solamente el hecho de eso nos hace pensar, ok, Dios está también aquí en nosotros como seres humanos, o sea, por alguna razón nosotros como seres humanos, porque no es algo que se nos enseña, o sea, sí se nos enseña, pero por dentro nosotros ya traemos como ese chip integrado del querer buscar la bondad y querer buscar el buen camino. Y de igual manera en esos momentos difíciles nos sentimos acompañados por Él. Podríamos decir que no solamente es algo que se enseña, porque inclusive aquellos que no han tenido la oportunidad de pasar por algún tipo de formación religiosa admiten la existencia de un ser supremo. Se le llame Dios o se le llame un arquitecto universal o el creador primero de todas las cosas. Todos tenemos, independientemente de nuestra creencia primaria, ese sentido de grandeza que nos rodea. Pero aquí la pregunta, ¿por qué crees tú, Gabriela, que necesitamos de una justificación para la existencia de algo supremo? Como seres humanos, yo creo que eso es ya que algo que ya viene de nosotros como seres humanos, que siempre queremos saber todo, queremos tener la razón de todo, queremos buscar la explicación a todo, queremos tocar, queremos ver, queremos sentir. Entonces yo creo que eso es algo que ya viene de nosotros, de poder explicar el porqué de las cosas y que tengan un sentido físico, un sentido de razonamiento para poder creer en eso. Y por ejemplo, Dios es la prueba fehaciente de eso, que no podemos verlo, no podemos tocarlo, no tenemos pruebas físicas así de la existencia de él, pero viendo toda la naturaleza, como tú dices, todo lo que nos rodea, viéndonos nosotros mismos, o sea, el ADN, la perfección de nuestro ADN, de nuestras huellas dactilares que son únicas en este millón de personas que se encuentran en el mundo, todo eso es suficiente como para probar la existencia de un ser que creó todo eso, ¿entendés? Entonces, yo creo que deberíamos, como seres humanos, de dejar de buscar pruebas en todo para poder creer en algo. Yo creo que empezamos a llevarnos más de nuestro amor, de nuestro corazón, para poder creer en Dios. Y no lo llevemos todo a tener pruebas físicas. Concuerdo contigo, porque ¿qué ocurre si nos damos cuenta de que Dios sí existe? Muchos de nosotros creemos que sí existe, pero ¿qué cambia en la vida de aquellos que de repente no lo tienen en su corazón y todavía dudan de su existencia? ¿De qué nos serviría, por ejemplo, saber si es blanco, negro, chino, indio? ¿Qué cambiaría eso en nuestras vidas? ¿Qué encontramos nosotros al tener todas esas respuestas a las preguntas de las que tú nos hablas? ¿Cuál sería el siguiente paso? Yo creo que, como tú dices, Dios está en todas partes, Dios no tiene género, Dios no es chino, ni es negro, ni es blanco, o sea, no tiene una raza fija. Yo creo que simplemente Dios representa amor. Y el amor es en sí como nosotros lo veamos, como nosotros nos sintamos o lo representemos. Eh, Más que todo eso, yo creo que el hecho de nosotros estar buscando respuestas a todo, nos hace alejarnos más de él. Yo creo que hay cosas que deben tener su fe en amor, su fe a ciegas hacia él, hacia lo que nosotros sentimos. Yo creo que ya sean los ateos que no creen en Dios, va a llegar un punto en sus vidas, ya sea en esta o en otra, que van a creer en Dios, ya sea por algo, por una experiencia que pasen, porque eso es lo que pasa. Si te fijas, las personas que te dicen que creen en Dios, tú le preguntas por qué y siempre te hablan de una experiencia personal, de algo que les pasó interiormente que les hizo cambiar ese chip y de creer en Dios. Yo personalmente te digo, yo tuve mi experiencia también muy linda y muy hermosa que me hizo cambiar esa perspectiva, porque yo sí antes tenía mis dudas de la existencia de Dios, o sea, no siempre creí fielmente en Él, pero sí tuve mi experiencia personal en la que me quedé así como, ok,
esto tuvo que ser una obra divina, esto tuvo que haber sido Él. Entonces, desde ese momento mi vida cambió. Yo creo que la prueba de Él viene de cada uno y de las experiencias propias. Yo creo que tarde o temprano a cada persona, ya sea la raza, sexo, creencia, religión, les llega su momento de prueba interiormente de que Dios existe. Muy interesante. Pero a final de cuentas, a cada uno le llega ese momento de creer en que Dios existe. Pero ¿qué es realmente vivir esa creencia? Sabemos que Él es omnipotente, creo en algo omnipotente. Él fue quien nos creó, creo que es nuestro creador. ¿Qué cambia? ¿Qué debemos de tomar a partir de la aceptación de ese concepto de Dios y cómo implementarlo en nuestra vida diaria? Porque mucha gente, por ejemplo, niega la existencia de Dios en función de la existencia del mal. Si existe un Dios bueno, todopoderoso, que controla mi vida y controla la creación, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay gente mala si Dios nos protege? Como tipo de argumento para poder contradecir la existencia de Dios. Yo creo en un Dios todopoderoso, creo en un Dios misericordioso, creo que Dios nos hace a imagen y semejanza, pero si nos hace imagen y semejanza, ¿por qué el mal va del lado de las cosas buenas? ¿Qué opinas al respecto, Gabriela? Yo creo que Dios, necesitamos el bien y el mal. ¿Por qué? Para poder diferenciarlo, porque si todas las cosas fueran buenas, si todo fuera amor, si todo fuera felicidad, ¿qué beneficio tendríamos nosotros? ¿Cuál sería el sentido de estar en este mundo, en esta tierra, si todo fuera amor y felicidad? No notaríamos absolutamente nada. En cambio, el hecho de tener, como se dice, el bien y el mal, el yin y el yang, es para ver, observar los males que se hacen y decir, ok, eso yo no lo quiero para mí, eso yo no lo quiero para mi vida, yo tengo que actuar diferente, yo tengo que actuar de otra manera y buscar ese camino de progreso y de ser mejores que otras personas que sí están actuando mal. Yo creo que estamos en este mundo para progresar, para ver defectos, para ver los errores de otras personas y poder nosotros crecer como seres humanos. Yo creo que si ya seas ateo o seas creyente, yo creo que no cambia si tú crees en Dios o no. Tienes que ser buena persona. Si yo soy ateo, no implica que yo voy a ser una mala persona. Si yo soy ateo, tengo que ser una buena persona, un buen ser humano. Y si el día de mañana creo en Dios, voy a seguir siendo mejor ser humano, mejor pero ya voy a tener otra definición de la divinidad, voy a tener ya como otra transformación, otra vista, otra visión sobre a dónde es que voy a ir. Ya no solamente se enfoca en esta tierra, sino que también se enfoca en el más allá. Yo creo que esa más que todo sería la diferencia. Muy interesante, porque eso va muy de la mano con lo que mencionabas, progreso. Si lo vemos desde esa perspectiva, asumiendo la premisa de que Dios es amor y que existe lo bueno y lo malo, bajo la premisa de que Dios es amor, tanto bueno como malo deberían de ser parte del amor. Y eso, la única forma en la que yo por lo menos puedo justificarlo es a través de ese concepto de progreso, en el sentido de que no hay un bueno y malo tal cual nosotros lo mencionamos, de que, me pasó esto malo y qué malo que me pasó. Al contrario, esa experiencia que puede considerarse desagradable puede ser lo mejor que necesitaba mi espíritu en este momento para poder seguir en ese elemento de progreso, hacia ese más allá que tú misma mencionas. Ese libre albedrío que nos hace tener la oportunidad de tomar miles o millones de decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas hacia cosas buenas o hacia cosas malas, entendiendo que el malo en realidad no es malo, sino que es un retraso o no es, ¿cómo lo podríamos mencionar? ¿Cómo lo podríamos decir? Que no es correcto, no malo, sino correcto, algo que nos detiene en nuestro progreso hacia convertirnos en algo mejor. Y ahí podemos meter también esos términos de paraíso o de más allá, en donde la vida que nosotros tenemos en esta tierra se extiende.
y en estos espacios es donde en realidad eso malo deja de ser malo y comprendemos la razón de. Así es, un ejemplo muy bueno que podríamos dar es, por ejemplo, los hijos que están con padres, que nacieron con padres violentos, drogadictos, pobres, que nacieron en un ambiente así. Uno viene y dice, ah, ese hijo va a ser, cuando sea adulto, va a ser violento, va a ser drogadicto, va a ser alcohólico, porque sus padres fueron así y así se crió. Pero en la actualidad que vemos, ok, algunos son así, pero también vemos que algunos crecen y dicen, ok, mis papás fueron así, yo voy a ser diferente. Y hoy día son unos grandes profesionales, no tienen ningún vicio, son muy buenas personas. Entonces ahí es donde entra el libre albedrío de, ok, seguimos el bien o seguimos el mal. Eso ya es, a pesar de todas las cosas que nosotros vivimos, nosotros tenemos el poder de elección de cambiar y de transformarnos como seres humanos y ser mejores. Y no estamos predestinados a algo. Así es, así es. Pero igual, quedamos en un círculo. Yo sé que es difícil explicar todo eso y cuando uno empieza a hacer este tipo de análisis como nosotros lo estamos haciendo, se pregunta, pero ¿cómo progresamos? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Por qué mis papás son alcohólicos? ¿O por qué mis papás son drogadictos? ¿O por qué mis papás son violentos? Puedo atribuírselo yo al contexto en el que nací. Hay una historia que a mí me gusta mucho que habla de dos hermanos que eran descendientes de un papá alcohólico y el papá era violento. Sin embargo, cuando Ajá. estos dos hermanos crecieron y llegaron adultos, uno se volvió alcohólico y otro se volvió abstemio. Y cuando le preguntaron al Ajá. alcohólico por qué era alcohólico, la respuesta de él fue porque mi papá era alcohólico. Pero ¿cuál crees tú que era la respuesta que daba el hermano que se volvió abstemio? Supongo que quería ser mejor persona, que no quería hacer eso. También, sí, pero también la respuesta fue la misma, porque mi papá era alcohólico. Como una experiencia que Ah, vivieron en común los cambió a estas cambió. dos personas y los llevó por rumbos diferentes. Como dos hijos criados bajo la misma situación de un alcoholismo, uno siguió siendo alcohólico por la imagen y ejemplo de su padre y otro decidió ser abstemio por la imagen y ejemplo de su padre. A esto me refiero yo con Exacto, el por todas las elemento cosas negativas que vio. Ujú. de libre albedrío. Podríamos decir que uno fue tocado por Dios, pero los dos son hijos de Dios. En, Yo creo que ambos son tocados por Dios. Yo creo que todos en el mundo, seamos buenos o malos, eh, lo que hayamos cometido, por ejemplo, si hablamos de los delincuentes que están presos, que han cometido cosas y están actualmente en la cárcel, y dentro de la cárcel llegan a conocer a Dios y se arrepienten y empiezan a leer la Biblia y empiezan a ser full creyentes. Yo creo que todo, ya sea lo que hayamos hecho, llega un momento en que encontramos a Dios, sí, nosotros lo dejamos entrar. Como tú dices, un hijo sí encontró ese cambio, encontró a Dios y otro no. Ambos tuvieron la misma oportunidad, pero uno sí lo supo aprovechar y ver y otro no. Esa es la diferencia. Todos tenemos la misma oportunidad, todos llegamos a sentir a Dios, pero no todos aprovechamos esa oportunidad. precisamente, eso es lo primero que creo que debemos de tener y estar conscientes. Todos desde el inicio de nuestra vida, al ser creados por Él, más allá del elemento biológico, al entrar dentro de un contexto de familia, por ejemplo, nosotros nacidos en Occidente, estamos de la mano con Él, pero de igual manera están aquellos que nacieron en Oriente y tienen una religión diferente. Hay un Dios creador que nos une y nos integra a todos. A cada uno de nosotros llegará el momento en el cual lo aceptemos o lo conozcamos o interactuemos con Él o simplemente escuchemos esa voz interior que nos lleva a ser mejores. Dios se encuentra en cada uno de nosotros, se encuentra en la naturaleza. ¿De qué manera siento a Dios en mi corazón? A través de ese libre albedrío para poder elegir y sobre todo cuando elijo las mejores decisiones,
no en función de un beneficio personal, sino desde la perspectiva del amor y tratar de hacer las cosas que haga de la mejor manera. Así es, y recordemos que no solamente es una oportunidad, Dios nos da varias oportunidades, Dios en cada oportunidad que Él tiene las aprovecha y nos susurra y es esa vocecita que nos dice, arrepiéntete o está yendo por mal camino, te doy la oportunidad de que vayas por otro y son varias oportunidades que nos dan, no es una sola, así que tenemos que aprovechar esos momentos donde Dios nos habla, donde Dios nos toma del corazón y nos quiere llevar para su lado. Gabriela, y si yo no lo encuentro, por ejemplo, si yo todavía no he tenido una experiencia como la que tú tuviste, ¿lo podré encontrar en alguna iglesia en particular? ¿Lo encontraré en la religión o en dónde puedo encontrar a Dios? Mira, Dios está en todas partes, ya sea en tu casa, en la calle, en una iglesia, en una religión, o sea, está en todos lados, o sea, depende de ti dónde es que lo vas a sentir, dónde lo vas a escuchar. Llega el momento, o sea, hay gente que en la iglesia encontró a Dios y eso está muy bien. Hay gente que, yo por ejemplo, en mi persona, yo no lo encontré en la iglesia, yo lo encontré en una situación particular que me pasó en mi vida y no fue dentro de una religión. Pero hay gente que sí. Entonces, eh, más que todo, no es que hay una casa espiritual o hay una religión en especial o hay una iglesia en especial donde se encuentra Dios y donde ahí fijo sí vas a encontrar a Dios, porque no es así. Yo creo que es algo muy personal de cada uno, dónde y en qué momento y en qué lugar vas a encontrarte y vas a permitir esa entrada con Dios, ya sea en una iglesia o en cualquier otro lado. Dios está en todas partes. Sí, porque yo me pongo en los zapatos de un niño, por ejemplo, que no comprende por qué sus padres lo llevan a una iglesia, por qué cantan, por qué aplauden, por qué realizan una serie de ritos independientemente o por qué se comen una galleta al final de la reunión o por qué los mojan. Eh, este tipo de preguntas, o sea, un niño que se asume que es puro, que es sano, es obligado a ir por sus padres a estos ambientes y de repente ellos no se sienten cómodos, crecen con una aversión porque lo ven como una figura de autoridad o una condición de autoridad a la cual ellos se rebelan. ¿Qué hacer para que esta gente se acerque o busque de Dios, asumiendo que Dios lo que realmente nos da es esa calidez en el corazón que nos permite ser buenos seres humanos con nosotros mismos y hacia los demás? ¿Qué podemos aconsejarle a esos muchachos? O incluso me atrevería a decir a personas mayores que han vivido toda una vida dentro de una religión o una estructura, pero nunca han sentido la calidez de Dios en su corazón. Así es, pero eso porque pasa, tú lo mismo lo dijiste, pasa porque sus padres desde pequeños le enseñaron a estar en una religión, no les permitieron conocer otra o tampoco no les informaron, no les explicaron con amor qué significa su religión, qué es estar en su religión y simplemente crecieron porque mi familia es católica, pues yo soy católico, si mi familia es evangélica, pues yo soy evangélica, pero más allá de eso no pasa, simplemente como hablamos en el podcast anterior, van a calentar la silla. Mi recomendación sobre niños, yo no estoy muy de acuerdo que lleven a los niños a las iglesias, porque son niños, ellos se aburren, ellos no escuchan lo, porque esas son, yo siempre digo, las iglesias son para personas adultas. ¿Por qué? Porque se habla de una forma y con palabras para adultos, que los niños en ese momento no entienden, los niños no comprenden y ¿qué pasa? Ellos se aburren, entonces no aprenden nada. Yo estoy de acuerdo cuando en la iglesia o en lugar donde sea hayan espacios o aulas aparte donde hayan personas expertas que les hable sobre Dios, sobre la religión, de la forma como ellos, que sea infantil, con dibujitos, con colores, con canciones bonitas, con videos interactivos, que ellos sí entiendan y puedan aprender. De esa forma yo sí estoy de acuerdo, pero llevarlos o obligarlos a una iglesia a sentarse donde va a estar un sacerdote o un padre hablando de una forma adulta que ellos no van a comprender, eso la verdad yo no estoy de acuerdo. Y otra parte, no solamente van a encontrar la palabra en la iglesia, ustedes también como padres
en sus casas pueden hablarle a sus hijos sobre el amor a Dios, sobre la religión, informarlos de una manera con amor y con manera bonita, de que ellos entiendan, sentarse con ellos y explicarle sobre la divinidad. No solamente lo van a encontrar en la iglesia, ustedes también como padres tómense el tiempo de enseñarles y educarle a sus hijos sobre la moral y el amor a Dios. Wow, eso es una enorme tarea para los padres. Yo me considero padre y créeme que los hijos no vienen con manual. Bueno, no es que me considero, Exactamente, soy papá y no vienen con manual. así Hay es. muchas cosas que ni siquiera yo comprendo. ¿Cómo Así explicar es, yo algo creo, que tú no no lo entiendes? sabemos todo. Mira, no lo sabemos todo. Yo no soy perfecta, yo a mi hijo no le voy a decir yo soy bondad, yo soy perfecta, yo soy buena, yo siempre actúo bien. No, porque yo soy ser humano, yo me equivoco, tengo mis errores, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es enseñar quién es Dios, el amor a Dios y la moral, sobre todo la moral, el actuar bien. Yo creo que eso es algo, es lo básico que podemos regalarle a nosotros, a nuestros hijos, para que ellos poco a poco, a medida que vayan creciendo, se guíen por estas cosas que nosotros les enseñamos y con el libre albedrío vayan tomando las mejores decisiones, ojalá que sean las mejores decisiones, eh, gracias a nuestros consejos y a nuestro estudio. Estudiemos. Eso les invito mucho, estudiemos, no lo sabemos todo. No solamente porque yo les digo esto, porque una persona dijo esto, es así. Ustedes también estudien, investiguen, averigüen para poder tener una mejor base a las cosas que ustedes puedan ofrecer o dar consejos. Sí, porque te seré sincero, yo muchas veces voy a una iglesia sin importar la denominación y no sé cómo se le llama, si sermón, prédica, etcétera, etcétera. No comprendo, aún siendo adulto, de qué, de lo que se me está hablando. Parece más un recital o un monólogo y muy raras veces veo que ese tipo de acciones se lleve a la realidad. Miro gente hablando de amor que no es caritativa con su prójimo, ni siquiera un buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces, si no lo encuentro en la iglesia, si no lo encuentro a través de la religión, pero tengo esa necesidad, puedo yo a través de la lectura encontrarme o encontrar esa comunión con Dios y poder seguir las leyes que me lleven a comprender esa moral y esa ética de la que me estás hablando, o no tengo el derecho tengo que ser alguien puro, sin vicios, que no me tatúo, que soy bueno con la sociedad. O sea, yo no soy perfecto. Y entonces, ¿puedo yo darme el privilegio de estudiar por mi cuenta eso? Necesito que alguien que se considere santo me eduque porque esa es la verdadera verdad. Mira, yo en eso sí yo te digo, yo no creo que nadie en este planeta sea santo. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Yo creo que nadie nace aprendido, no lo sabemos todo. El hecho de que las personas vayan a la iglesia, por una parte, algunos que van a la iglesia piensan que el hecho de asistir a una iglesia son perfectos o están actuando bien o es bien visto. Sin embargo, como vuelvo y repito, algunas personas, no todas, van a solamente a calentar la silla o simplemente van a la iglesia para ser bien vistos en el sentido de religiosidad. Pero si yo no me siento bien en un lugar, si al que yo estoy asistiendo actualmente o veo ejemplos que me está, ok, el sacerdote me está diciendo algo, pero yo estoy viendo que el hermano aquí está haciendo otra cosa, eso no está bien. Entonces, si yo no me estoy sintiendo cómoda en un lugar, no estoy obligada a ir porque Dios no solo se encuentra en la iglesia, Dios también se puede encontrar en mi casa. ¿Y cómo? Como tú dices, fácil. Ahorita en YouTube, en Internet, es tan fácil encontrar ahora información sobre la Biblia, sobre la espiritualidad, sobre Dios, sobre pruebas. Es tan fácil estudiar ahora que yo misma en mi propia casa, si yo no me siento cómoda en un lugar, yo misma en mi propia casa puedo buscar material, informarme y seguir estudiando a mi propia cuenta, informarme sobre el Evangelio de Dios y
ya el actuar y el accionar, ya eso va por mi propia cuenta. Eso ya no se lo puedo dejar a otra persona. Lo que yo haga, eso ya depende definitivamente de mí. Sí, porque fíjate que le hice una pregunta similar a una amiga y ella lo que me respondía es, usted no va por la persona que está haciendo las cosas malas. Y me comentaba que en realidad la iglesia, desde la perspectiva de ella, era como los hospitales. ¿Quién visita un hospital? La persona que se encuentra enferma y realmente lo requiere de atención. Los hospitales no son un centro turístico, por decirlo de alguna manera. Entonces, quienes visitan la iglesia en realidad son aquellas personas que tienen una mayor necesidad de Dios y que por lo tanto están muy alejados de ser santos o de tener la realidad. Pero igual, para mí es difícil asistir a un lugar en donde no me siento cómodo, en donde los hermanitos hablan uno de los otros, donde se preocupan más por la vestimenta que por explicar bien lo que se está tratando de decir. Y de igual manera me siento mal al no ir porque voy por buscar esa comunión con Dios, no por hacer una vida social. Entonces se vuelve contradictorio y esto como adulto no me imagino cuáles son los conflictos por los que puede pasar un niño. Así es, los niños ven el ejemplo en nosotros, en los padres, en los adultos. Ellos nos siguen a nosotros. Entonces, los mismos niños nos dicen, ok, aquí me están diciendo que no debo mentir, pero sin embargo mi papá me mintió de eso. Entonces, ahí es cuando entra. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo creo que no deberíamos ver el actuar de los demás si ellos no están haciendo la moral o no están actuando como deberían de actuar, que no nos quite el sueño, el cómo está actuando los demás. Que a nosotros lo que nos debe importar es nuestras propias acciones. Si la otra persona está actuando mal, bien, o sea, mal por esa persona, algún momento quizás va a cambiar, pero lo que a nosotros nos debe importar son nosotros mismos. Si nosotros realmente estamos escuchando las palabras, si está aparte de escucharla, la estamos integrando nosotros mismos. Ya nosotros no nos podemos hacer responsables porque hagan lo que hagan los demás, sino solamente nosotros mismos. Y como tú dices, mucha gente va a la iglesia porque está buscando respuestas, porque está pasando por alguna situación mal, entonces quiere buscar consuelo, quiere encontrar un milagro, quiere encontrar salvación o porque busca el perdón. Por diferentes formas la gente busca la iglesia, pero sí les digo que Dios no solamente se encuentra en la iglesia, también se encuentra en todas partes en nuestra casa, así que eso nada más. Créeme que tus palabras me han ayudado mucho porque reafirman el hecho de que Dios se encuentra dentro de nosotros, que podemos visitar un lugar de oración, convivir dentro de una comunidad, escuchar la palabra, escuchar o formar parte de un grupo. Pero si nosotros le damos más atención al entorno, en lugar de darle atención a nuestro cambio personal e individual, no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, he quedado claro, o mejor dicho, con menos dudas, porque esa verdad de respecto a lo que es Dios, creo que difícilmente la podremos encontrar bajo este nivel de evolución en el cual nosotros nos encontramos. Pero sí me doy cuenta de que depende mucho de mí. No depende de los demás. Ya no puedo seguir responsabilizando a un padre, no puedo seguir responsabilizando a un cura de mi formación espiritual. Debo de tomar riendas en el asunto y encontrar la verdad a través del estudio individual y compartiendo esto con otras personas, porque todos estamos sujetos a malas interpretaciones para poder Así es. encontrar esa verdad sobre la moral y ética que se encuentra en nuestro contexto. Muchas gracias, Gaby. Ha sido una plática muy enriquecedora. Igualmente, ha sido un gusto. Esperamos tener más podcasts y recuerden a todos, cualquier otra pregunta que tienen, déjenlo aquí en el podcast para nosotros poder leerlas en el siguiente. O si quieren que hablemos de otro tema, también déjenos saber para poder hablarlo. Así que dejen sus comentarios. Así es, gracias amigos por seguirnos en este nuevo episodio de Pensamiento Crítico, Primeros Pasos. Y esperamos que nos acompañen
sigan disfrutando de este espacio. Recuerden que este es un espacio abierto para poder debatir sobre ideas y encontrar esa verdad de manera colectiva. Les agradezco su presencia y nos vemos en un nuevo episodio. Hasta luego, Gaby. Adiós.